Nas sombras da noite escura, uma perdida ilusão. Una de los aportes más interesantes de la novela negra, tú mencionabas el hecho de que conserve todavía un cierto orden dentro de la narración, y que la novela negra ha hecho que se mantenga algo que luego el Nouveau Roman y otro tipo, o sea, a partir de los años 70 hay una cantidad de vanguardias que han intentado destruir la novela en términos tradicionales, es decir, narrar una historia con personajes, con algo que comienza, se desarrolla y termina. Y es cierto que la novela negra ha mantenido un cierto orden y ha sido como una especie de submarino donde se ha conservado algo que es importante para la novela y que lo sigue siendo y que aporta, hablando por supuesto también de lo que aporta la novela negra a la demás novela, o como dicen ahora los novelistas profesionales de novela negra, que llaman a la otra novela blanca. Le dicen, ¿has oído eso, no? Novela blanca. Pues bien, claro, el manejo de la curiosidad, por ejemplo, es uno de los elementos que la novela, entre comillas, blanca, sigue muy de cerca con la novela negra. En el fondo, la novela negra utiliza el famoso y antiguo, digamos, precepto de la información escondida. El autor sabe una información que el lector está buscando y eso mueve la curiosidad. No es un delito en absoluto, en ningún tipo de novela, querer que el lector se lo pase bien, ¿no? En ciertos momentos de la historia de la literatura, en los años 80, por ejemplo, en Francia, en la época de la gran influencia de uno de los filósofos más importantes franceses, pero que odiaba las novelas, que es Gilles Deleuze. Gilles Deleuze decía, si uno puede contar la historia de una novela, el argumento es porque esa novela no vale la pena, es mala, porque parecía como que la novela tenía que ser el lugar de todos los experimentos, y está muy bien, por ahí tuvo que haber pasado la búsqueda novelística, pero finalmente, ya lo decía antes el novelista francés Céline, al lector hay que darle algo. Él ya hizo algo por ti, compró tu libro, llévalo a alguna parte, decía Céline. Y entonces, en la novela negra, la curiosidad por lo que va a pasar hace que el lector continúe leyendo. Y eso es algo que en todas las demás novelas se puede intensificar, se puede utilizar, y es una herramienta de la novela negra que se puede usar en cualquier otro tipo de novelas. Probablemente ya no para saber quién fue el asesino, pero tal vez para saber qué va a pasar con tal situación, si van a echar del trabajo a un personaje, o si va a encontrarse con la mujer que ama, o con el hermano que odia, o con la tía que adora, ¿no? Entonces, ese elemento de intensificación de la curiosidad del lector, usar la curiosidad del lector como un elemento más, proviene sin duda de la novela negra. Y otra cosa, a mí me interesa mucho las novelas negras que lograron ir más allá del esquema de desarrollo de solo dos personajes, digamos el bueno y el malo. A veces el bueno tiene una especie como de compañero, como Watson, el de Sherlock Holmes, y entonces serían tres, pero las novelas negras que a mí más me gustan son las que han desarrollado una galería más grande de personajes, ¿no? En donde los personajes secundarios son importantes, y eso para mí es un elemento de la gran novela. En toda gran novela para mí se caracteriza por eso, se caracteriza porque sus personajes secundarios son importantes, están desarrollados, tienen un relieve que les da la posibilidad de vivir, inclusive de manera casi autónoma con respecto a lo que es la gran historia, que sería la historia en donde siempre hay pues el investigador y el asesino, y algunas veces también el cadáver o el muerto y los motivos del porqué. En todo caso, volviendo un poco a las diferencias, nosotros ahora hemos vivido una época en la que los lectores tienen una tendencia muy grande hacia la novela negra, mucho más que hace 20 años. Ahora casi que el espectro de la novela negra ha cubierto casi que la totalidad de la novela. Cuando ustedes van a una librería van a encontrar que novela negra, puesto que además se ha convertido también, hay que decirlo, en una fórmula exitosa comercialmente. Entonces la novela negra en este momento ocupa un porcentaje muchísimo más grande en las librerías de lo que ocupaba hace 20, hace 30 años.
precisamente porque al dejar de ser como era considerada hace 30 o 40 años, una novela de género, entonces, y además ser una fórmula exitosa, pues entonces muchísimos autores que no tenían que ver con este modo, con ese tipo de novela, han decidido entrar a la novela negra, y por otro lado los que ya estaban se han convertido en los líderes, ¿no? Tanto era un género que de hecho nosotros usamos el término novela negra por afrancesamiento. Esto viene de Francia, viene del francés, la noir, le roman noir. ¿Y por qué se llamaba roman noir en francés? Por una cosa muy sencilla, y era porque la editorial Gallimard, que fue la primera editorial que publicó una colección de novela negra, usaba tapas negras. En Italia, por ejemplo, se llama giallo, porque la colección Mondadori, que hizo la primera colección de novela policial, usaba, para que la gente la reconociera fácilmente en los kioscos, usaba tapas amarillas. Entonces, no tiene ninguna otra... es decir, era un género al punto de que los colores de las portadas eran todos iguales. O sea, imagínense, en cambio hoy a nadie se le ocurriría publicar una novela negra dentro de una colección independiente que no fuera la colección de novela general. En las editoriales, digamos, comunes y corrientes, las novelas negras conviven con las novelas, entre comillas, blancas, sin ningún problema, porque todo en el fondo se confunde, y porque también las novelas policiales, las novelas sobre la realidad violenta, y como decía antes, en el caso de América Latina, se han terminado por confundir casi que con el género novela, ¿no? Y los autores cuentan historias. El año pasado, una novela muy exitosa y muy buena que todos ustedes habrán leído, de Juan Gabriel Vázquez, El ruido de las cosas al caer, pues es una forma de novela negra involuntaria para mí, porque nos cuenta la vida y la historia de un narcotraficante colombiano y de todo lo que le pasó a través de la mirada de una persona que lo conoció. Y entonces volvemos a lo mismo, las novelas negras acercan, en el caso de la literatura latinoamericana, acercan la realidad, la leen, porque parten de ese esquema preliminar que fue la novela sociológica de las ciudades en los Estados Unidos. Son las 4 de la tarde, supongo que... No, esto que dice Santiago es muy importante, disculpa insistir, pero es muy importante porque ha sido un combate fuerte durante décadas, el combate por la emancipación, primero por la emancipación de la novela negra o amarilla, y después por la derrota de la novela blanca, o sea, la novela blanca quedó contaminada por la novela negra. Y esto fue una victoria, porque los ejemplos de autores de novelas blancas, o sea, con prestigio cultural y académico, que al fin empezaron a escribir novelas negras, es un número considerable, ¿no? Claro. Y eso significa que el combate, por ejemplo, de Raymond Chandler fue muy importante. Hay dos libros fundamentales de Chandler que son The Long Goodbye, no sé la traducción aquí en... ¿Cuál? The Long Goodbye. El largo adiós. El largo adiós. Y el otro, The Lady in the Lake. La dama del lago. La dama del lago. Que son los dos libros, yo creo, más emblemáticos de toda la obra de Chandler. Porque el primer parágrafo de El largo adiós es sublime. No hay libro sobre amistad, sobre complicidad, como el que se establece entre Philip Marlowe, como la historia que se establece entre Philip Marlowe y Terry Lennox, que es el otro, el gángster. Y es una historia fantástica. Y no hay en toda, yo creo, y puedo hacer alguna excepción como Cormac McCarthy o otros, no hay descripción de la naturaleza. Atención, y estamos hablando de novela negra, pero no hay descripción tan fuerte y tan poética incluso de la naturaleza como en La Dama del Lago. Por ejemplo, cuando sale de San Francisco para Puma Point,
que es donde están los muertos. Es fantástico, es muy bello. Entonces, la frontera entre la novela blanca y la novela negra se desaparece, ¿no? Y esto fue un combate muy importante. Sí. Bueno, inclusive podemos agregar siempre desde la perspectiva de América Latina, como inclusive el detective que dejó de existir prácticamente en las novelas porque no es una figura que forme parte de la sociedad latinoamericana, el detective. El detective en Colombia, yo hace muchos años escribí una novela intencionadamente policial que se llama Perder es cuestión de método, y el investigador no es un detective, porque yo en mi vida había visto nunca un detective. Entonces el investigador es un periodista, y además me servía por dos motivos. Me servía también por el hecho de que cuando un detective representa la ley, quiere decir que cuando él conoce la verdad, automáticamente la ley triunfa. Y eso también me parecía que no era real, no era realista. Entonces, ¿quién es un investigador que además sube y baja por todas las categorías sociales, por todos los recovecos de la ciudad, y cuya investigación, cuando logra reconocer y conseguir la verdad, no supone un triunfo de la justicia? Pues un periodista. Pero luego hubo una vuelta más, y yo creo que el detective, precisamente como no forma parte como de ninguna realidad, se fue transformando lentamente como en una metáfora, y entonces el detective se volvió un personaje romántico. Ser detective es también una manera de mirar, de estar solo. Los detectives salvajes de Roberto Bolaño no habla de detectives, habla de poetas. Entonces ser detective también de alguna manera es una forma de ser poeta, es una forma de mirar la realidad, sí, de querer escudriñarla. Ese es un poco, curiosamente, fíjate cómo se va contaminando maravillosamente los géneros cuando llegan a América Latina, y es que justamente se transforma en una mirada completamente diferente, completamente poética, en donde lo que hay es un grupo de poetas buscando a una poetisa perdida, y eso con una novela que desde su título nos está anunciando la presencia de detectives. Bueno, antes de terminar, quisiera recomendarles entonces a todos La polvareda que cae sobre la tierra, que encuentran a la entrada, de Francisco José Viegues, nuestro compañero e invitado de hoy, representante de las letras portuguesas contemporáneas que nosotros debemos conocer, leer, querer y apoyar. Muchas gracias.